No hace falta adornar los crímenes que cometen los asesinos seriales por otorgarles un mayor impacto, ya que de por sí resultan inquietantes, como es el caso de Jeffrey Dahmer, el cual resulta especialmente morboso independientemente del tono en el que se ha narrado. Es un hecho que cercenaba las cabezas de sus víctimas y las guardaba en un refrigerador, además de cometer actos de canibalismo. Pero aún hay detalles que ni siquiera la prensa especializada llegó a abordar. Decir que los actos cometidos en este caso pueden herir sensibilidades es quedarse corto. Es una forma demasiado amable para describir lo que Dahmer le hacía a sus víctimas. Una de las grandes incógnitas es deducir si estamos frente a un psicópata o un enfermo mental incapaz de comprender las consecuencias de sus acciones. En palabras de la serial John Wayne Gacy, si Dahmer no es considerado un enfermo mental, entonces no sé quién podría serlo. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, es uno de los asesinos en serie más infames de la historia estadounidense. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, su vida estuvo marcada por una combinación de factores que contribuyeron a su comportamiento violento. Dahmer asesinó 17 jóvenes entre 1978 y 1991, con un modus operandi que involucraba la tortura, la y el canibalismo. Dahmer creció en una familia aparentemente normal, pero su infancia estuvo llena de conflictos familiares y soledad. Desde la temprana edad mostró interés en la taxidermia y en coleccionar animales muertos, lo que más tarde se considera una señal temprana de un comportamiento perturbador. Tras el divorcio de sus padres, Dahmer cayó en el alcoholismo y se aisló aún más en la soledad. En 1978, a los 18 años, cometió su primer asesinato. Su víctima fue Stephen Hicks, un joven al cual invitó a su casa. Lo golpeó con una pesa y luego lo desmembró pieza a pieza. A pesar de esa brutalidad, Dahmer logró pasar desapercibido durante muchos años. En los años 80 se mudó a Milwaukee y comenzó una serie de asesinatos que le permitieron perfeccionar su método. Dahmer atraía a sus víctimas, generalmente hombres, ofreciéndoles dineros por posar de o tener relaciones con ellos. Una vez en su apartamento los drogaba y luego los estrangulaba o los apuñalaba. Dahmer realizaba actos de necrofilia y canibalismo con sus cuerpos. En algunos casos conservaba partes como trofeos, incluidos cráneos u órganos. Dahmer fue arrestado en 1991, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alteró a la policía. Cuando los oficiales ingresaron a su apartamento, descubrieron fotos de cuerpos desmembrados, restos humanos en el refrigerador y evidencias de otros asesinatos. En el juicio, Dahmer confesó los 17 asesinatos y explicó detalle cada horrendo acto. En 1992 fue condenado a 15 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Dahmer expresó cierto remordimiento, aunque muchos dudaron de la sinceridad de sus palabras. 2 años después de su encarcelamiento, en 1994, fue asesinado por otro recluso mientras realizaba trabajos de limpieza. La historia de Jeffrey Dahmer dejó una marca indeleble en la cultura popular y el sistema judicial estadounidense. Su capacidad para ver la justicia durante tanto tiempo, a pesar de las múltiples señales de alarma, generó debates sobre cómo la sociedad y la policía manejan los casos de violencia y desapariciones, especialmente en comunidades marginadas. La naturaleza extremadamente violenta y perturbadora de sus actos sigue siendo objetivo de fascinación y repulsión hasta hoy en día. Pocos son los casos que han sido tan documentados como este, y el de Dahmer y sus atroces actos ha sido adaptado en varios medios, como lo son Dahmer, del 2002. Es una película biográfica de suspenso dirigida por David Jacobson que explora la vida y mente perturbada de Jeffrey Dahmer. Interpretado por Jeremy Renner, el filme se centra menos en los actos en sí y más en la psicología detrás de Dahmer, presentándolo como una figura compleja y problemática, en lugar de simplemente un monstruo. La trama se desarrolla de manera fragmentada, saltando entre el pasado y el presente. A través de estos flashbacks, la película revela aspectos claves de la juventud y la difícil relación con su padre y su aislamiento emocional. My Friend Dahmer, de 2017, dirigida por Mark Meyers, es una película basada en la novela gráfica del autor Def Black Def, que narra los años de adolescencia de Jeffrey Dahmer, antes de convertirse en un asesino en serie. Interpretado por Ross Lynch, el filme ofrece una mirada íntima y perturbadora a su juventud, enfocándose en los factores que contribuyeron a su aislamiento y eventual descenso hacia la oscuridad. Monster, The Jeffrey Dahmer Story, 2022, creada por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters, una serie dramática que explora la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más notorios de la historia. A lo largo de 10 episodios, la serie ofrece una visión más detallada y oscura de su historia, enfocándose no solo en los horrendos asesinatos que cometió, sino también en el impacto devastador que tuvieron sus víctimas y en la comunidad marginal donde vivía.